Les damos la bienvenida a este espacio de Cafeletreando desde la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Estamos muy contentos de compartir en esta oportunidad con Marta Ibarra Rodríguez, y este es su primer libro en solitario después de muchos procesos que ha participado, pero que este es ya la consolidación de todo su entorno literario que ha construido, y es Memorias de Abril y otros cuentos. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí. Gracias, Alejandra, por esta invitación. Nosotros estamos muy contentos, no solamente porque pues es de la casa editorial Páginas de Agua, sino también porque eres una escritora que viene de región, que está moviéndose pues en diferentes sectores, pero que al mismo tiempo nos trae un pedacito de país en este libro. Así es. Bueno, Marta, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de esta experiencia que fue escribir el libro, la recopilación de los textos, la inspiración que te llegó para poder trabajarlos día con día, mes con mes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este maravilloso libro, Memorias de Abril y otros cuentos. Y primero que todo, pues cuéntanos, Marta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo llegaste a la editorial? Bueno, a la editorial llegué de manera fortuita, pensaría yo. Yo empecé este proceso de escritura hace muchos años, pero digamos que con seriedad, por decirlo de alguna manera, dedicada a hacerlo en época de pandemia. Me dediqué a escribir, pero la escritura, como todas las profesiones, debe tener un cimiento, debe tener un conocimiento. Entonces decidí inscribirme en un taller literario del Ministerio de Cultura de Colombia, en el que encontré una magnífica maestra en Alejandra García Mogollón. Aprendí muchas cosas que desconocía, me sirvió esa formación para arriesgarme a hacer un libro en solitario, y bueno, en Páginas de Agua me dio esta oportunidad de publicar con ellos. Muy bien, Marta, claro que sí, para nosotros también ha sido muy grato poder tenerte en estos espacios tanto de formación como de construcción del libro. Pero dices que antes de esto te habías tenido la oportunidad de acercarte a la literatura, de escribir en otros procesos, antologías y demás. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, yo voy a empezar a mandar estos textos a las otras editoriales, voy a arriesgarme? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión? Bueno, alguien me envió, no recuerdo, un concurso de la Universidad de Antioquia, y pedían algo como lo que yo ya venía construyendo en estos cuentos. Entonces me dediqué a perfeccionarlos. Desafortunadamente, pues no me lo premiaron, no me lo publicaron, pero todas las cosas que no son tan buenas traen sorpresas maravillosas. Lo analicé, lo releí, y evidentemente faltaba mucho por construir en ese libro. El libro son muchas historias de personajes creados, pero que tienen algo, tienen destellos de realidad. Este libro es muy al contrario de muchos, ¿no? Está basado en hechos reales, en personajes reales, pero que a la vez, valga como la contradicción, todo es un mundo imaginario. Es decir, me contaban mis abuelos o mis padres alguna historia, y yo la construí alrededor de ese personaje, de esos personajes. O de esas características de los personajes. Más de las características, tienes razón, que de los personajes como tal. Exactamente. Sí, claro. Y es que es muy importante porque es como si hubieses ido tomando partes pequeñas de diferentes momentos y de diferentes personas de tu vida, o de conocidos y demás, con los que fuiste construyendo estas historias, estos personajes, incluso al gatico. Inclusive Messi Monet. A Messi Monet. Claro que sí. Hablemos un poco, antes de continuar, hablemos un poco con respecto a la construcción de la portada. Esa portada que fue como un primer paso a decir, ya veo el libro
realizado, hecho materia firme, tangible. ¿Cómo llegaste hasta ese punto de decir, bueno, voy a construir con la ilustradora una portada que llene las expectativas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, debo decir que Melissa leyó muy bien lo que yo quería. Melissa Álvarez de Cúcuta. No sabía, hasta hoy me entero que somos cucuteñas las dos, pero bueno, hubo feeling desde el principio. Sí. Melissa leyó muy bien lo que yo quería. Esta portada evoca esas casas antiguas de nuestros abuelos, esas casas tipo mansión, por decirlo de alguna manera, de esa época, muy campestres, con su jardín central, los pasillos, los corredores alrededor, las habitaciones gigantes, llena de matas, de cualquier cantidad de vegetación, que para un niño es un paraíso. Eso es un paraíso. Desafortunadamente ahora no se tiene, sino vivimos en el campo. Esto se tenía en la ciudad, sobre todo en mi ciudad. Las casas antiguas eran muy así. Melissa plasmó mucho lo que yo quería, la naturaleza, los pasillos, esto que se ve un tanto oscuro. Realmente no es que haya oscuridad, más allá de esa oscuridad se ve siempre el sol. Esto eran como los zaguanes. Los zaguanes. Entonces está muy bien plasmado lo que yo quería. La guacharaca. La guacharaca, que es uno de los protagonistas dentro de los cuentos. El gato, que es el único personaje real y existente de estas historias. Sí, y muy particular porque, bueno, este libro, hablando de la guacharaca, tiene su primer texto, que se titula Maldita Guacharaca, ¿cierto? Es parte también de la realidad aumentada del libro. Cuando te comentamos la posibilidad de que tuviese realidad aumentada, de que llegase a plasmar y a llevarse el lector parte de ti, de tu voz, ¿qué pensaste en ese momento? Pues una emoción indescriptible, que el lector no solamente recorra las historias a través de las letras, de las líneas, sino a través de mi voz, con un cuento muy especial, Maldita Guacharaca. Es uno de los cuentos, es un cuento muy emotivo, es un héroe de la cotidianidad, de la vida real, un mártir de alguna manera. Entonces, bueno, muy emocionante para mí que puedan escucharlo de mi voz. Claro que sí. Y hablamos también de ficción, realidad junta en este libro. También la nostalgia, la pasión de los personajes. Profundicemos un poco acerca de Abril, este personaje que tiene una trascendencia muy importante en los textos y que no podemos dejar de lado porque incluso se llama así, Memorias de Abril. ¿Cómo llegaste tú a que ese fuera el centro o el foco de este texto? Okay. Abril es una niña que absorbió todas las historias y las quiso plasmar. Entonces, esas son las historias de Abril, son las memorias, todo lo que ella recuerda desde su temprana infancia. Más o menos pienso que Abril desde los 5 o 6 años escribe en su memoria estas historias y hoy las plasma. Hoy las podemos ver aquí en este libro. Exactamente. Marta, cuando tú te sientas a escribir, cuando tú dices, bueno, este es el momento, el espacio que voy a dedicar a la escritura, ¿cómo es ese ritual para ti? ¿Qué hay de particular que tú dices, bueno, yo me aíslo, me enfoco? ¿Qué es lo que haces tú para ese hecho? Bueno, no tengo necesidad de aislarme, la verdad puedo tener ruido, tener la gente. De hecho, fue en pandemia, como les decía, y en pandemia estábamos todos en casa. Tenía yo mi rincón en mi habitación, mi pequeño estudio, mi pequeña oficina, pero estaban todos alrededor, así que no necesito. Pero hoy en día continúa así.
No, hoy en día es un poco, Diferente. ahora estoy muy sola. Ok. Entonces, no necesito eso. Lo único que necesito sí es tener como las cosas muy ordenadas, tener mi ordenador, mi computador impecable, perfectamente limpio. Abro 20.000 páginas y bueno, voy construyendo, pero no necesito aislarme, no necesito irme a un retiro espiritual. De momento, es posible que más adelante sí. Sí, porque cada escritor va como estableciendo su rutina. Por ejemplo, Sí. hay unos que se levantan a las 3 de la mañana, otros que lo hacen de noche, que no quieren vivir con nadie, otros que no les importa, lo pueden hacer en un café. ¿Sí? Bueno, Entonces, no. en tu caso tienes mucha conciliación entre tu hogar y tu escritura. Y no solo en el hogar, Alejandra, yo tomo muchas notas, a mí me gusta mucho Ajá. hacer la escritura a mano, A mano, tomo genial. notas, entonces estoy en un café y de repente veo al Señor y me imagino la historia del Señor y empiezo como a construirla, como a escribirla y eso ya me da un personaje. Genial, genial. Eso- Esos son datos importantes para quienes se quieren acercar a la escritura. Exactamente, eso me ha servido mucho, pues no es camisa de fuerza, pero me ha servido muchísimo. Mantener la libreta en el bolso, En el tener bolso, dónde ajá. escribir, sí. Y escribir a mano es muy, muy importante. Sí. Marta, cuéntanos de pronto dentro de estas historias, ¿cuál es la que para ti tú dices, bueno, me costó mucho más llevarla hasta el punto final o construir el personaje, digamos, materializarla como tal? Hay una historia que es completamente ficticia, completamente, que es La hija del diablo. Ah, Que ok. al no tener un sustento, una característica de un personaje, es totalmente inventada. Ujú. Me costó porque tiene también una gran carga emotiva. Me costó terminarla Terminarla, sí, como llegarla al punto final. al punto final sin dejar, digamos, de caer la historia. Muy Creo bien. que La hija del diablo, pero ¿Y cómo lo solucionaste? bueno, la verdad no tengo como una respuesta clara para eso. Pero lo trabajaste mucho. Lo trabajé mucho. Esa es la respuesta. Exacto, Sí. con mucho trabajo. Claro que con sí. mucho trabajo hice Y reescritura. como unos cuatro finales. Claro, como claro. unos 4 finales de cómo me gustaría. Entonces había uno que era demasiado romántico y el otro demasiado normal. Entonces, Probando, claro. probando. No, pero mira que eso es muy importante que nos compartas porque a veces se piensa que el autor se sienta, llega la musa, toda la parafernalia y realmente no es así. O sea, es mucho trabajo, investigación, empezar a reescribir, a trabajarle a los finales o a los principios. Entonces hay muchos detalles allí interesantes que compartes con los compañeras y compañeros que nos ven en Café Letreando, que pueden llegar a llevarse también un poco de tu experiencia, un poco de lo que tú haces, cómo construyes tu narrativa, pero también tengo entendido que escribes poesía, ¿cierto? Así es, sí. Te he leído algunas, pero has publicado también poesía. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la poesía sí es más como lo que tú acabas de decir en este momento, que llega la musa, ¿sí? Sí. Se perfecciona, pero la poesía al ser más corto, entonces sí, digamos que muchas las he escrito como de un solo tirón, por Ujú. decirlo de alguna manera, inspirada casi siempre en lo que más amo. Hay algo escrito a mis hijas, a mi esposo, bueno, a las cosas que amo y a las cosas que también detesto. Claro, claro, es totalmente normal. Sí. Bueno, Marta, ¿quieres decir algo más a los que nos ven, a los que nos oyen desde nuestras plataformas y gracias también al canal Más TV, Canal 3, por esta oportunidad de seguir mostrando lo que hacemos en Café Letreando y compartiendo autores y autoras como Marta que trabajan fervientemente enamorados de la literatura? ¿Quieres comentar alguna cosa final? Sí, pero antes de irme quiero agradecer que me escuchen. A mí me honra mucho que me lean y me honra mucho que me escuchen. Entonces, antes que nada, gracias, y quiero traer a colación algo que decía Alejandra muy importante, y es la investigación. Un libro, un cuento, no se escribe de la nada. Sí hay que hacer algo de investigación, pues, para que tenga coherencia. Claro que sí, verosimilitud, para que tenga atmósfera, para que pueda
creerse la historia. Para que se crea, exactamente, para que la historia sea creíble, para que el lector se sumerja en la historia. Claro que sí. Bueno, Marta, finalmente agradecerte a ti por hacer parte pues de la casa editorial Páginas de Agua, que para nosotros es un honor tenerte, haber podido lograr de alguna manera que estés aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que esperamos también compartir contigo en otros espacios de diferentes encuentros literarios y ferias del país, que podamos llevar este libro y todo su magia, como lo decía una autora, que la magia que trae este libro la comparó incluso con Gabo, tan bella ella. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Marta, por esta oportunidad y feliz de verdad de tenerte a aquí. ti, Alejandra. Gracias. Muchísimas gracias.